Medicamentos, abiertos las 24 horas, presenta. Gracias por continuar con nosotros. El doctor Vicente Coto, director nacional de medicamentos, está con nosotros esta mañana en los estudios. Nos vamos a separar sobre el tema político electoral. Le hemos dado bastante espacio a eso. Y creo que es momento para dejar que el Tribunal Supremo Electoral, el organismo colegiado, pues revise, ¿no?, lo que hay que revisar todavía para saber el diputado, para conocer el diputado número 84, ¿verdad?, que está ahí pendiente precisamente entre Mauricio Ernesto Vargas, que Arena lo ha dado ya como ganador, y Douglas Avilés de Cambio Democrático, pero insisto, el Tribunal Supremo Electoral todavía no ha dicho la última palabra respecto a este tema. Bienvenido, doctor Coto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y siempre, Romeo, es un verdadero gusto estar compartiendo las cámaras de Canal 12 y sobre todo poniendo al día al público de algunas cosas que hemos encontrado, de un tema que es tan vital. Yo creo que todos somos usuarios de medicamentos, así es que es un tema que interesa mucho a la población. Ya que usted lo dijo, doctor, ¿cuáles son los temas en los cuales le gustaría poner al día a la población? Porque de repente hace unos días conocimos sobre una denuncia que hacía la Dirección Nacional de Medicamentos, o una advertencia, mejor dicho, que hacía la Dirección Nacional de Medicamentos sobre un producto contaminado que se llamaba Davida, ¿no? Entiendo que el trabajo de la Dirección Nacional de Medicamentos sigue siendo integral, un trabajo que no se detiene, un trabajo que está haciendo diariamente, vigilando, chequeando, visitando lugares también para conocer cómo es que se está fabricando algunos medicamentos, cómo están trabajando algunos laboratorios. Coméntenos un poco sobre eso. Sí, lo que pasa, Romeo, es que una de las cosas que yo quisiera que siempre refrescáramos en la mente es que un medicamento no es un producto que esté exento de riesgos. Ajá. De hecho, en el equilibrio del riesgo-beneficio es que se toma la decisión de consumir o no un producto. Hay productos, por ejemplo, que tienen serios efectos adversos, pero el beneficio es tan importante que al final uno dice, bueno, yo voy a aceptar ese riesgo porque el beneficio es grande. Voy a poner un caso. Los quimioterápicos, o sea, los productos que se usan para quimioterapia, los medicamentos oncológicos, estos traen graves problemas de reacciones adversas que van acompañando el uso de los productos, pero al final el beneficio que puede traer esto es que el paciente le puede ayudar a resolver un problema que al final de cuentas puede ser hasta mortal. Entonces, con esa consideración uno siempre tiene que pensar que un medicamento no lo puede uno consumir a la ligera. Y es un producto que usted va a añadir al organismo. Entonces, no solamente la indicación precisa, sino que además existen una cantidad de productos que están en el mercado que no tienen la seguridad para que el paciente los consuma. ¿Siempre hay daños colaterales? ¿Cómo se llama al consumir un medicamento? Efectos adversos, siempre hay efectos, no importa cuál sea el producto. Sin embargo, a esto usted le agrega, por ejemplo, que además de los efectos adversos normales del producto, está por la mala fabricación de los mismos. O sea, usted puede tener efectos que son producto de que el medicamento no ha sido manufacturado con todos los estándares que hay que observar. Así tenemos nosotros que diariamente se producen alertas a nivel mundial. De pronto un producto es encontrado en Estados Unidos que tiene algún defecto o produce alguna cosa que no está establecida o que tiene componentes que no debe tener. Entonces la alerta es no los consuma. ¿Cómo vigilan ustedes eso? ¿Cómo están pendientes de esas Nosotros alertas? tenemos una unidad que es una unidad de monitoreo a nivel mundial. Nosotros estamos monitoreando todo el mundo. Por cierto que esto cada vez va a ser más fácil porque nosotros estamos formando parte, Romeo, de redes que se han establecido de vigilancia del mercado. Acabo de participar yo en una mesa de Europa en donde solamente estaba Europa y nos habían invitado a nosotros como miembros, de tal manera que ya somos parte de esa red de medicamentos falsificados o medicamentos ilegales. En Centroamérica también tenemos la red de direcciones centroamericanas y por supuesto la red panamericana que también formamos parte de ella. Entonces, nosotros estamos diariamente conectados con el mundo y de pronto sale una alerta donde sea, nosotros en el mismo momento la sabemos. Ahora alguien dirá, bueno, pero si es una alerta en Asia, sí, pero muchas veces cuando sale una alerta de Asia, de pronto encontramos los medicamentos a las 2 o 3 semanas que están de venta aquí en Latinoamérica. Precisamente el año pasado tuvimos un caso con un producto contra la tos que la alerta fue en Pakistán y de pronto el producto lo encontraron en Paraguay y hubo 12 o 14 muertos porque consumieron ese producto. Entonces tenemos que estar siempre monitoreando. Llegaron tarde a Paraguay. Lo que pasa es que hay que reconocer que cada país está en un nivel diferente de desarrollo de su autoridad
en este caso en nuestro país tenemos la ventaja de que desde hace 3 años se ha establecido una entidad que es autónoma, la Dirección de Medicamentos, y que está funcionando precisamente en ese sentido. Estamos tomando el pulso del mercado nacional, estamos viendo, por ejemplo, cuál es el abastecimiento que tenemos, el tema de los precios y, por supuesto, esa vigilancia internacional que, como en este caso que acabamos de denunciar la semana pasada, los productos que se estaban vendiendo en Estados Unidos, Canadá, Europa, que ahora resulta que están prohibidos, entonces de pronto son derivados para nuestros países y ya están presentes en Centroamérica. Desgraciadamente Guatemala, Honduras tienen poca reacción ante esto y ahí entonces los vendedores ilegales encuentran un campo fértil para poder ofrecer esos productos que están prohibidos en otros países. Doctor, a ver, hay 2 escenarios. Uno es la vigilancia que hacen sobre los productos que se fabrican acá en el país, ¿no? Algunos, muchos de ellos creo, o algunos por lo menos artesanales, ¿verdad? Y los otros son los productos que ya vienen fabricados, que entran al país vía incluso muchas veces ilegal, ¿verdad? De contrabando, de los cuales tiene que estar pendiente la Dirección Nacional de Medicamentos. ¿Cómo hacen ustedes para darle cobertura a esto? Para darnos seguridad a nosotros y confianza de que realmente la entidad que se llama Dirección Nacional de Medicamentos está cumpliendo con su cometido y no vaya a pasar lo que usted me acaba de decir, ¿no? Que en Uruguay o Paraguay me dice, hubo 12 personas muertas y hasta que sucede eso, se da cuenta la entidad de Paraguay que hay un medicamento que está matando a las personas, ¿no? Sí, aquí hay que reconocer primero, Romeo, y esta es una cosa importante, el lugar donde estoy comprando el producto es legal o ilegal. Eso es importante porque yo creo que eso de alguna manera nos comienza a dar alguna especie de seguridad. Es para el consumidor. Para el consumidor, sí. Estoy hablando del consumidor. De pronto usted entra, por ejemplo, a una sala de estética y le ofrecen un producto para el corazón. Entonces, ese no es el lugar para comprar o para obtener ese producto. Entonces, ahí yo debo de comenzar a preguntarme, bueno, realmente, ¿qué está haciendo un producto contra la presión arterial alta? O un producto, por ejemplo, para el infarto, o un producto para la contaminación por yodo radioactivo en una sala de belleza, una sala estética. Entonces, ¿y eso sucede en el país? Eso acabamos nosotros de encontrar. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, obviamente, después de preguntarse, ¿el lugar es ilegal o ilegal? Entonces vamos al producto. ¿El producto es legal o ilegal? La primera cosa que debemos advertir es que ese producto tenga registro sanitario en El Salvador. A veces la gente, cuando ve un medicamento, por ejemplo, que está escrito en inglés, la etiqueta dice, este ha de ser bueno, porque este ha de estar aprobado por la FDA. Eso no es cierto. Muchos productos que traen esa viñeta en inglés son productos que o son rechazados en Estados Unidos o no tienen registro y simplemente se están comercializando por fuera. Por eso es que la ley de medicamentos prevé precisamente el que sea prohibido el que usted compre medicamentos por internet. Nosotros no debemos comprar medicamentos por internet porque no tenemos la trazabilidad adecuada. Entonces, para contestar su pregunta, nosotros tenemos 2 programas para monitorear después del registro. El primero es un control que estamos haciendo del 100% de los medicamentos. Nosotros en 3 años, ya llevamos uno, en 3 años vamos a completar el monitoreo, la verificación de la calidad del 100% de los productos que se venden en El Salvador de una manera legal. De una manera legal. Y por otro lado, tenemos también un sistema de vigilancia de alertas. De pronto, por ejemplo, una señora llega y dice, mire, yo tengo esta duda, aquí tenemos este frasco y tiene como cristales. Entonces, eso entra a un sistema de alerta y nosotros enviamos al laboratorio nuestro el análisis y después, cuando nos dan los resultados, empezamos a investigar qué es lo que está pasando. Si el producto lo encontramos que no es de acuerdo al estándar que debe tener, entonces nosotros nos preguntamos qué le sucedió al producto. Porque a veces el problema, Romeo, no es del fabricante. Puede ser que el fabricante lo haya hecho bien, pero a la hora de trasladarlo o a la hora de almacenarlo no esté cumpliendo con las condiciones que debe cumplir. Entonces nosotros tenemos que indagar porque no se vale que nosotros, por ejemplo, desprestigiemos a un laboratorio por condiciones malas de almacenamiento. Tenemos que buscar la responsabilidad. ¿De quién, del mismo laboratorio de ese almacenamiento? No. Por ejemplo, en una farmacia, en un almacén, donde usted tiene el producto a 35, 38 grados centígrados y el mismo fabricante le advierte que debe estar por debajo de 28. Entonces, no es posible que nosotros responsabilicemos al laboratorio suizo, que en este caso fue el que hizo el complejo multivitamínico del cual hablo, sino que el problema lo tenía
la farmacia que estaba almacenando a 32 grados el producto. Entonces se cristalizó. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que resolver y llegar hasta el fondo de quién es el responsable. Seguirle la pista a esta cuestión. Doctor, ¿cómo se dieron cuenta sobre este tema de las estéticas? Bueno, que hay muchas en nuestro país y que muchas mujeres y hombres, ¿no?, acuden a las estéticas ahora. Que usted tiene toda la razón cuando dice, usted va a una estética y de repente en esa estética venden medicamentos para el corazón, o sea, como que no, perdone por el término, ¿no?, como que no cuadra eso, ¿no? No es el lugar adecuado, pero de todas formas la gente va. Muchas personas toman tratamientos en las estéticas. ¿Cómo se dieron cuenta realmente de esto? ¿Y qué hacer, digamos, si ustedes se dieron cuenta de 2 o fueron a verificar 2, pero hay una cantidad de mismas? Fuimos a 10. Nosotros en realidad, Romeo, recibimos 2 denuncias. Una persona que había comprado un producto para hacer un alisado brasileño. Y este producto, según lo que nos estaba diciendo la señora, que en realidad la señora es usuaria de salones de belleza y además ella misma da tratamientos. Entonces, cuando ella aplicó el tratamiento a una cliente, se dio cuenta que le empezó una reacción. Primero se le inflamaron alrededor de los ojos. Una reacción alérgica. Y después empezó a tener el cuero cabelludo, que casi pierde el pelo, el cabello, la señora. Entonces ella dijo, bueno, quizás la señora está con esa reacción ella misma. Pero después se lo empezó a aplicar a otra señora y le empezó a dar el mismo resultado. Entonces llegó con el producto interesante porque el frasco es un frasco hecho en El Salvador y el producto decía ser hecho en Brasil. No tenía registro sanitario. Además era interesante porque la imagen que tenía era del Salvador del mundo. Ellos probablemente pensaron en el Cristo y dijeron, pero no, es el Salvador del mundo que aparece. O sea, era realmente un medicamento falsificado. Nosotros ahí empezamos a pensar en el asunto, pero coincidentalmente la segunda denuncia que tuvimos fue de una usuaria que le habían prometido bajar 1 libra diaria y ella incluso había aumentado de peso. Y la tercera cosa, esos días lo vimos nosotros en el periódico, es que aparecen ahí anuncios que ofertan tratamientos para reducir de peso. Con estas 3 denuncias que tuvimos, o avisos, o con estas 3 cosas que nos dimos cuenta, fuimos nosotros a todas las clínicas de estética y de reducción de peso de la capital de San Salvador. Fueron 10. En todas, Romeo, en todas encontramos irregularidades tan serias como, por ejemplo, productos que estaban vencidos desde el 2011 y se estaban aplicando. Teníamos también algunos cosméticos que eran inyectados en el paciente. Está muy de moda ahora el que la gente que quiera bajar de peso se permita que le inyecten un montón de sustancias. Incluso acabamos de tener a una artista famosa mexicana que le inyectaron aceite de motor, digamos, y se le inyectaron supuestamente para reducir de peso. De tal manera que esto como que es una moda ahora. El problema es que si se están utilizando productos que no tienen garantía o que están vencidos o que no son para eso, un cosmético por definición no puede inyectarse, por definición. Claro, lógicamente. Si usted tiene un cosmético que se lo van a inyectar, entonces ya se convierte en una especialidad farmacéutica. Y entonces los controles son diferentes, porque no es lo mismo, Romeo, controlar o vigilar un producto que usted va a aplicar en la piel, cutáneo, ¿sí?, a algo que lo va a inyectar. Exactamente. A ver, visitaron entonces 10 estéticas de la capital, casi todas, ¿no? Todas más bien. Todas las que dicen que son clínicas de estética y de reducción de peso. ¿Qué pasó después de esto? O sea, ¿cómo le da seguimiento? Porque mire, en este momento debe haber una buena cantidad de personas escuchándonos y viéndonos. Probablemente en este momento la señora tiene una cita para la estética, ¿no? ¿Debe de ir a ese lugar o tiene que esperar una resolución de la Dirección Nacional de Medicamentos o la Dirección Nacional de Medicamentos va a publicar la lista de estas estéticas donde hay que tener precaución para ir? No, yo creo que la precaución la debemos tener en todas. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que aprender a ser consumidores inteligentes. Si yo llego a una estética y me dicen, vaya, mire, aquí viene lo último, este producto que nos acaba de venir de Francia. Ok, yo debo de tomar el producto y ver de qué se trata. Ver, por ejemplo, qué es lo que dice el prospecto, si tiene registro o no. Incluso usted puede en ese momento hablar al 136 y decir, miren, aquí tengo un producto en mis manos y este producto se llama tal y dice que hace tal cosa y además dice que se aplica de tal manera. Entonces, no debemos nosotros permitir que nos pongan cualquier cosa en el cuerpo. Hay una señora incluso que después de que nosotros hicimos la denuncia nos comentaba que ella había llegado a que le pusieran de esas bandas que ponen, frías, que se las dieron bien baratas, dice. Y al salir de ahí empezó a sentir picazón y al día siguiente estaba llena de hongos en la piel.
En otras palabras, tenemos que ser cuidadosos porque obviamente no se pueden cerrar todos los establecimientos. No, pero mantener una vigilancia permanente, a Ok. eso me refiero, ¿no? Ahora, O sea, la otra lógicamente cosa- no cerrarlas porque eso lleva un proceso administrativo, incluso judicial muchas veces, ¿no? Sí. Pero sí se puede ejercer una vigilancia de tal forma que ellas sientan la presencia, como debería ser, por ejemplo, la Defensoría del Consumidor. Sí. Es decir, que no solo ir ocasionalmente o de vez en cuando. La responsabilidad principal, usted tiene razón, la tiene la persona que consume. Bueno, no sé si la persona que consume o el dueño del establecimiento quizás tiene la responsabilidad Ambos. principal, ¿no? Sí. Ambos. Pero digo, pero de todas formas, como aquí estamos acostumbrados a sentir la presencia de la policía o del fiscalizador o del normalizador, el que vigila eso. Bueno, ¿no? debo A eso aclarar me algo, refiero. Romeo. La responsabilidad del funcionamiento de estas clínicas es del Consejo Superior de Salud Pública, no nuestro. Nosotros fuimos ahí porque acuerdo. estaban usando medicamentos. Pero en realidad el permiso lo da el Consejo y quien tiene que ejercer la vigilancia es el Consejo. Algunas de estas clínicas tenían permiso, autorización del Consejo, pero no todas. Nosotros de inmediato mandamos el listado al Consejo Superior para que ellos sigan sus procedimientos que deben de seguir. Pero en el caso nuestro nosotros tenemos que seguir vigilando. Donde hay uso de medicamentos, ahí tenemos que estar nosotros precisamente como un garante de que ese proceso se haga adecuadamente. Y quiero decirte, Romeo, que nosotros tenemos un programa de monitoreo, de vigilancia en todos los establecimientos que nos toca a nosotros, farmacias, droguerías, laboratorios, pero también donde nos avisan. Mire, aquí hay un lugar, por ejemplo, una clínica médica, donde se venden medicinas. Nosotros tenemos que ir a esa clínica, no a supervisar el ejercicio del médico, Esa es otra cosa. sino a ver el tema de las medicinas, Claro. qué es lo que está dando. En una de las clínicas que encontramos esta, por ejemplo, encontramos producto que era propiedad del Hospital Rosales. Ese es un tema que lo tengo anotado, doctor Coto. Vamos a hacer la pausa comercial. Mire, de repente ahí en el Hospital Rosales las denuncias de que no hay medicamentos, ¿no? Puede ser que haya falta de medicamentos, que el cuadro no esté completo, pero muchas veces los medicamentos no están porque se los roban, porque van a aparecer a estas clínicas o van a aparecer en el centro de San Salvador. Así es que vamos a hacer la pausa, regresamos para continuar conversando con el director nacional de medicamentos. Bueno. A ver, voy a insistir sobre este tema solo para dejarlo muy claro, ¿no? Porque para que no quede por nosotros. De repente la gente dice, sí, pero ¿por qué no me dice entonces cómo se llama el restaurante donde no tengo que ir a comer, al supermercado donde no tengo que ir a comprar, a la agencia de viajes donde no tengo que ir a buscar un pasaje porque me estafan? Eso es lo que la gente se pregunta, ¿va? Por ejemplo, cuando se habló de este medicamento, Davida, que es un medicamento que, según entiendo, la Dirección Nacional de Medicamentos dijo que tras realizar una auditoría de buenas prácticas de manufactura, en el laboratorio farmacéutico AINSA se encontró que el producto Davida contiene algún ingrediente, ¿no? O componente. No, es una bacteria. Una bacteria, Sí, ¿no? así es. Que puede causar diferentes infecciones en el organismo. Se dijo claramente, se llama AINSA y el medicamento Davida. Lo mismo de estar preguntándose a las personas, ¿cómo se llama esa estética Ok, o lugar? son ¿Por dos- qué se discrimina Ok. Y de repente se dice, esto no lo puedo decir o no lo debo decir por esta y tal razón? Ok, sí, las razones son bien claras. Cuando usted tiene, por ejemplo, como dirección de medicamentos, un riesgo que está afectando ya al consumidor, incluso que tiene el producto en sus manos, nosotros estamos obligados a decirlo con pelos y señales, como decimos. Nombre, apellido, responsables, etcétera. No vamos a decir solamente, miren, un magnesio. Correcto. Sino que hemos encontrado en este caso, porque se trata de que ese lote en cuestión que estaba con la contaminación, ese lote ya estaba en manos del consumidor. Entonces nosotros tenemos que hacer el anuncio público y decir, esto es lo que está pasando. Ahora, cuando nosotros tenemos una alerta de un producto que se puede, todo el producto se puede retirar porque todavía está en el laboratorio, o porque está en la droguería, o porque el 100% lo podemos retirar, entonces no hay ningún anuncio público. Simplemente procedemos al retiro. Ahora, si por ejemplo nosotros, como el caso que tuvimos la semana pasada, de que hay productos potenciadores sexuales, que existe evidencia que se están vendiendo en el país por internet, entonces nosotros tenemos la obligación de hacer el anuncio público. Ahora, en este caso de los centros de estética, el problema es que, número uno, nosotros no hemos sido
al 100% de las estéticas, sino que solo hemos ido a 10. Y en las 10 encontramos problemas. Entonces a nosotros nos parece injusto que nosotros saquemos a estas 10 que tienen problemas y las otras quedan supuestamente libres, pero el problema es que no hemos ido ahí. Entonces nos pareció mucho más procedente que nosotros hiciéramos la advertencia, porque en el 100% de las estéticas que nosotros fuimos a ver encontramos problemas desde medicamentos sin registro, medicamento vencido, medicamento que es utilizado para otra cosa diferente, cosmético que es inyectado, o sea, en todos encontramos esos problemas. Entonces, no solamente son esas 10 estéticas. Pero es una buena muestra, es una buena muestra. Fue el universo que nosotros hicimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Por lógica, si nosotros vamos a 10 más, vamos a encontrar los mismos problemas. Claro. Entonces, sacar una lista, Romeo, me pareció injusto, porque entonces dejaríamos libres a las otras que simplemente no las hemos ido a ver. Diferente hubiera sido que nosotros encontráramos de las 10, 2. Entonces, ok, hemos hecho 10 estéticas y 2 tienen problemas, que son estas y estas. Y Romeo, yo no tengo ningún problema para... cuando se es procedente, para denunciar con nombre y apellido qué es lo que está pasando. O sea, a lo largo de la historia de la dirección, nosotros hemos sido claros y tenemos claro también que tampoco podemos alertar sin tener un fundamento. Nosotros no podemos, por ejemplo, empezar a tirar... Claro, porque pueden ser sujetos de demanda también, ¿no? No, y además nos parece correcto que después de todo esto que hemos caminado, estos 3 años, que de alguna manera nosotros hemos sido muy responsables en hacer la investigación y llegar al fondo del asunto. Cuando nosotros, por ejemplo, cerramos un laboratorio o una droguería, es porque está atentando contra la seguridad sanitaria de la población. Y obviamente nosotros entendemos que se van a perjudicar intereses, ciertamente. Pero al final el interés particular no debe de estar sobre el interés sanitario de la población. En otras palabras, porque una persona o 2 se van a quedar sin trabajo, no voy a decir yo, bueno, que sigan trabajando, claro, poniendo en peligro a la población. Entonces, esa valoración nosotros la hacemos, y a la hora de hacer una presentación a la población, nosotros hemos sido responsables si es que la población realmente lo tiene que saber. No sé si te recuerdas, Romeo, de aquel colirio famoso que se aplicaban incluso a recién nacidos, sí, y estaba contaminado con heces. Entonces el problema es, y nosotros aquí venimos, que este colirio, que no sabemos quién lo produce porque es un medicamento ilegal, que supuestamente es colirio de sábila, tiene contaminación con heces fecales y no se le puede poner al ojo de nadie. Entonces ahí está, nosotros enseñamos el producto y la gente lo tiene que reconocer cuando va al mercado y lo mira, ya inmediatamente conecta que el medicamento no está hecho con el estándar adecuado. En esas inspecciones que hacen, doctor, ahora sí quiero retomar este tema o hablar del tema de estas visitas que hacen. Ustedes han encontrado medicamentos o medicina que pertenece al Hospital Rosales, ¿no? Cuéntenme este capítulo, porque de verdad que es importante decirle a la gente, bueno, si usted encuentra medicamento de uso público o de carácter público de una entidad pública como es el Rosales o el Seguro Social mismo, pues inmediatamente se abre una línea de investigación donde incluso la Fiscalía General de la República tiene que intervenir, porque es robo de medicamentos, no hay otra explicación, ¿no? O no sé si ustedes tienen otra explicación, por lo menos. ¿En qué momento encontraron medicamentos del Hospital Rosales ustedes y dónde fue? Fue en una clínica de estética. Nosotros encontramos unos frascos de bicarbonato que ahí dice propiedad del Hospital Rosales. Ahora, obviamente, como usted tiene razón, nosotros de inmediato se lo comunicamos a la ministra de Salud. No solo eso, sino que lo mandamos también a la Fiscalía, porque este es un problema que es un problema crónico en el país. De pronto alguien se siente con el derecho de que si es empleado público, tomar un medicamento y llevárselo a su casa. Esta es una práctica que es una práctica ilegal, usted lo ha calificado claramente, es un robo de medicamento. Ese medicamento no está destinado para el uso del personal que quiera llevárselo. Sin embargo, el problema se agrava cuando no solamente se sustrae del hospital o de la unidad de salud, donde sea, sino que además se pone a la venta. Nosotros hemos encontrado en un par de ocasiones incluso medicamentos del seguro en estantes de farmacias. Y es conocido de todos que uno va al mercado y ahí de pronto encuentra canastas enteras de medicamentos propiedad del Seguro Social, que están a la venta del público. Y eso es importante que la gente entienda, porque aparte del problema del delito, está el problema de la seguridad.
Si usted está comprando un producto que es propiedad del seguro, no solamente está el problema del robo, sino que también está el problema de la seguridad con que usted va a consumir ese producto. Porque usted no sabe... ¿En qué condiciones está vendiendo? Por ejemplo, alguien me decía, no me acuerdo si fue el anterior director o me decía que se habían encontrado incluso que arriba del techo falso se escondían los productos y de pronto en un día se iban todos los medicamentos. Imagínense lo que significa poner los productos estos, de los medicamentos que requieren condiciones óptimas para su mantenimiento, que se pongan en el cielo falso de un lugar. Imagínense las condiciones en que está ese medicamento. De ahí se sustrae de ahí y se lleva a vender a otro lado. Pero ¿cuánto tiempo va a estar en una bodega? ¿A dónde lo van a estar manipulando? Y muy probablemente esos productos ya van a estar vencidos. O por lo menos ya no tienen la potencia de vida o tienen contaminaciones químicas o contaminaciones bacteriológicas. Entonces, en otras palabras, además del problema del delito, que lo debe perseguir adecuadamente. Pero ustedes sí pusieron la denuncia, dice nosotros la Fiscalía. Siempre, cuando consideramos en este caso específico, digo, de haber encontrado medicamentos. Es que nosotros, Romeo, y esto es una cosa que el jurídico hace por disciplina, cuando nosotros vemos que hay algo que nos parece constitutivo de delito, porque nosotros no lo tipificamos, pero cuando nos parece constitutivo de delito, de inmediatamente lo informamos de inmediato al Ministerio Público. Nosotros enviamos, en este caso, a la Fiscalía General ese hallazgo. Obviamente, ahí debe haber una línea de investigación. ¿Por qué razón en esa clínica apareció ese medicamento que es un medicamento endovenoso? Y la pregunta, Romeo, ¿y para qué están utilizando un medicamento que se utiliza, por ejemplo, para la acidosis metabólica en el hospital, en cuidados intensivos? ¿Para qué los tiene una clínica de estética? ¿Qué es lo que hace con ese medicamento? Tenemos un producto que se utiliza para intoxicación por yodo radioactivo y que lo tenían en una clínica de estética. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y para qué lo tienen ahí? En otras palabras, no solamente es el tema de los medicamentos vencidos, sino que también se están utilizando productos que no están definidos o diseñados o establecidos para esto y se están utilizando entonces para propósitos que no son los que deben tener. Y el medicamento tiene una indicación precisa. Ahorita se está utilizando, por ejemplo, y eso es muy común, una hormona que es la gonadotropina coriónica, que en este caso la obtienen de la placenta, y la están utilizando para bajar de peso. En las clínicas. En las clínicas, nosotros encontramos ese producto. Por cierto, que cuando usted está administrando esta hormona, este frasquito, lo estaban, según lo que dicen, lo que dijeron ahí en la inspección, lo estaban inyectando. Ahora, ¿qué sucede cuando usted le está aplicando una hormona a una persona que de hecho ya tiene problemas de sobrepeso y que puede tener algún tipo de desbalance hormonal? Usted le está introduciendo una variable, una hormona al cuerpo y obviamente esto le va a traer problemas hormonales en su mismo cuerpo. Ok, estoy recibiendo varios tweets. Quiero decir lo siguiente, no puedo ser irresponsable y comenzar a mencionar nombres aquí de laboratorios, nombres que me están proporcionando, porque no vaya a ser que usted me esté tratando de sorprender aquí en la entrevista, ¿no? Tratando de afectar a un laboratorio que es su competencia y que a lo mejor lo que quiere es pegar un golpe en este momento. Voy a proporcionarle al final de la entrevista al doctor Cotto los nombres de estos laboratorios para que él pueda seguir las investigaciones respectivas respecto a lo que estoy recibiendo, pero no puedo así públicamente de manera irresponsable mencionar los nombres de estos laboratorios. Mencioné a INSA porque es un laboratorio que el doctor Vicente Cotto y la Dirección Nacional de Medicamentos lo hizo público también y dijo el medicamento que está utilizando o que está vendiendo, que por cierto, cuando usted revisa las cifras proporcionadas por la Dirección Nacional de Medicamentos, vendió 800,000, entiendo que esto fue el año pasado, ¿no? Y este año ha vendido 35,000. Sí, imagínese usted la cantidad. Esas no son cifras nuestras, sino ellos mismos las han publicado. Pero bueno, por esa razón digo, reitero, no voy a hacer público los laboratorios que me están mencionando a través de la cuenta de Twitter. Hablemos del abastecimiento y precios. A ver, ¿cómo continúa esta situación? ¿Cómo continúan ustedes monitoreando esto, el abastecimiento de los medicamentos? Porque ha habido una serie de situaciones también que en el pasado ustedes denunciaron, medicamentos que deberían de estar puestos a la disposición de la gente y que estaban en algunas bodegas. No sé si eso se sigue dando, se ha superado. ¿Y cómo está el precio de los medicamentos ahora? Veamos un poco el antecedente, Romeo. No sé si ustedes se recuerdan que hace 3 años incluso hubo un anuncio público
de que se iban a retirar, primero dijeron 150, Correcto. después dijeron 350 medicamentos, y en la lista aparecían productos que son de primerísima necesidad en el campo de los medicamentos. Y obviamente ninguno de estos se retiró, de estos que, por ejemplo, habían ahí anticonvulsivantes. Y estos anticonvulsivantes, cuando nosotros nos fuimos a ver el tema de los precios, no tenían precios muy por debajo de lo que tenían antes. Entonces era simplemente el estar utilizando esto como una medida de presión. Nosotros tenemos la obligación, Romeo, de conocer cuál es el abastecimiento de los productos a nivel nacional, porque precisamente debemos anticiparnos y no podemos permitir que una droguería o un laboratorio comience a manipular con el tema del abastecimiento el tema de los precios. Entonces nosotros cada 6 meses hacemos un recorrido de todos los inventarios, nosotros los solicitamos, precisamente para saber, por ejemplo, cuáles son las cantidades con que se cuenta en el país de todos los medicamentos. Número 2, a dónde están ubicados. Y número 3, también tenemos la obligación legal de conocer cuál es el precio en las diferentes etapas de la cadena farmacéutica. Entonces, nosotros cada 6 meses lo hacemos. Hoy te puedo decir, Romeo, que de nuestro... ¿Es una cuestión programada? Sí, es programada. Cada 6 meses lo hacemos. Digo, ¿se advierte la visita o no se advierte? No. Esa es una solicitud que hacemos de los inventarios. O sea, nosotros pedimos los inventarios que hay a nivel nacional y hacemos un recuento con el propósito de saber, ok, de este antihipertensivo, ¿cómo estamos? Y también pedimos cuánto venden, porque de esa manera podemos sacar la rotación. Porque usted me puede decir, mire, hay 10,000 frascos de X producto, pero se venden 20,000 al mes. Quiere decir que solo hay para 15 días. Entonces nosotros esto lo tenemos monitoreado. Por cierto, y esto es lamentable y lo quiero señalar, Romeo, la Cámara de Comercio de El Salvador cada año nos manda una carta diciendo que esta es información que es un secreto comercial y que no la deben de pasar las droguerías, laboratorios a nosotros. Ahora, obviamente, el tema de medicamentos no es, por ejemplo, como el tema de zapatos o vender calcetines. O sea, nosotros tenemos la obligación legal. La ley le faculta, entiendo. Además, la ley nos faculta, pero tenemos la responsabilidad legal de no permitir que se manipule al consumidor con el tema de desabastecimiento de medicamentos. Entonces, si alguien, por ejemplo, dice, mire, vamos a retirar el enalapril del mercado, yo tengo que saber realmente con cuánto contamos. Imagínense que vamos a retirar el enalapril y no hay un solo frasco en el país, quiere decir que eso hay que tomar medidas hoy. Ahora, si yo tengo el inventario de enalapril y yo sé que nos alcanza para 6 meses, para 8 meses, entonces las acciones son diferentes. Pero precisamente esa inteligencia que debe tener el Estado va a garantizar que no se va a manipular más, como se hizo al principio, el tema de los medicamentos en este país. Y usted sabe que hay en otros países en los cuales se utiliza esto como una moneda de cambio. Y dice, ok, yo voy a mantener abastecido el mercado, pero... Y empezamos a poner condiciones. Entonces, precisamente eso para es un evitar... soborno, más bien. Por supuesto. Y eso es peligroso además, porque eso siempre se revierte. ¿Sabe que alguien me pregunta, dónde podemos ver cuáles son los medicamentos que son perjudiciales para la salud? ¿Hay alguna página? Nosotros tenemos... Aquello que ya se ha verificado realmente. Nosotros tenemos en nuestra página www.medicamentos.gov.sb, nosotros tenemos un apartado que dice alertas sanitarias. Ahí nosotros colocamos las alertas nuestras y las alertas internacionales. Usted puede consultarlo, eso está abierto al público. De hecho, usted ahí tiene una aplicación para saber y usted puede leer qué tipo de alerta tiene. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un producto que por mal almacenamiento se haya dado alerta a un producto que el lote esté malo o a un producto que esté fabricado por un laboratorio que no tiene el mínimo estándar de calidad. Entonces usted puede darse cuenta, en esa página se puede dar cuenta por qué es que se dio esa alerta. Vamos a hacer de nuevo una pausa comercial, regresamos. Y alguien me está... Bien, en breve vamos al enlace con la Radio 102.9. Estamos conversando con el director nacional de medicamentos, el doctor Vicente Coto. Hay diferentes inquietudes a través del Twitter, pero quiero continuar hablando sobre este tema del abastecimiento y precios. Se nos quedó un poco corto este tema.
doctor Vicente Cotto, la gente, recuerdo yo, ¿no? Si usted me corrige, que el propósito, uno de los objetivos de esta ley de medicamentos era abastecimiento de medicamentos, calidad y precios, ¿no? No sé si se está cumpliendo esto en nuestro país, si la Dirección Nacional de Medicamentos está satisfecha con estos tres objetivos que perseguía la ley. Bueno, en el tema de los precios, que fue el tema, digamos que más álgido al principio, en el tema de precios nosotros hemos cumplido con lo que la ley nos establece, que en ningún caso el medicamento se venda por encima del promedio centroamericano. Ese es el objetivo de la ley. Y nosotros desde el primer año bajamos ya del promedio centroamericano. O sea que al final El Salvador, que era el país donde se vendían los medicamentos más caros, ahora resulta que es el país en Centroamérica donde se venden los medicamentos más baratos. Sin embargo, hay que reconocer que como región, nosotros somos una de las regiones donde se venden los medicamentos más caros en el mundo. Hay gente, por ejemplo, que se sorprende que va a Europa y encuentra las medicinas muchísimo más baratas que aquí en El Salvador. En Estados Unidos hay algunos productos que son más caros y otros que son más baratos. Pero aquí en la región nosotros estamos comprando caro. Pero el problema es que la ley únicamente nos faculta en este momento a nosotros a bajar del promedio centroamericano, que ya lo hemos hecho. Lo que pasa es que en Europa muchos países también son fabricantes, ¿verdad? Y entonces el costo mire, no hay un solo país en el mundo que sea autosuficiente en el tema de medicamentos. Siempre usted tiene que importar, siempre. Bueno, traerlo a Europa para acá ya tiene sus costos. Sí, pero al revés, hay medicamentos que van de Estados Unidos a Europa. Y usted me dirá, bueno, está más cerca Estados Unidos de nosotros que de Europa. Y no tienen el costo que tienen acá. Y además, el vender productos en Europa es caro, a un laboratorio le es caro. Registrar un producto en Europa son 30, 40 mil dólares, o sea, es mucho más caro. Y evidentemente los controles son más exigentes. Entonces uno debería de pensar que en Europa le van a hacer más caros los productos y son mucho más baratos. Ahora, el problema es que en el tema de medicamentos también, Romeo, hay que reconocer que hay productos que están fuera de la regulación de la ley. Y esos medicamentos, nosotros estamos ahorita haciendo un estudio de cuánto han subido. Porque no vaya a ser que han bajado los productos de receta, pero han subido los medicamentos de venta libre. Y al final este problema es grave porque el medicamento de venta libre es el que usted compra como primera opción. O sea, usted de repente es el de mayor consumo. Sí, tiene una gripe, por ejemplo. Entonces usted va al súper y ahí encuentra un antigripal. Antes valía 30 centavos y ahora vale $2. O los insumos médicos que también están exentos de la regulación. Cosa que la puede controlar la Dirección Nacional de Medicamentos o no. No, porque está exento, de la regulación de precios. O sea, el legislador consideró que estos productos no iban a subir de precios. Pero acuérdense que aquí en nuestro país eso no sucede. La primera oportunidad que tenemos de subir el precio lo hacemos. Correcto. Bueno, y uno lo mira incluso en los casos de la vía diaria. Se dice, mire, está subiendo de precio esto por la gasolina. Bueno, pero cuando la gasolina baja, ya no vuelve a bajar. En este caso, los productos de venta libre que tienen más competencia, supuestamente se iba a mantener el precio en el mismo nivel, pero todos los productos estos están tendiendo al ascenso en los precios. Nosotros, insisto, estamos terminando el estudio para saber realmente de cuánto estamos hablando, porque al final los 5 millones de dólares que se ahorra la gente al mes, puede ser que la esté teniendo que gastar en insumos y en productos de venta Estoy libre. claro que no es la Dirección Nacional de Medicamentos. ¿Quién entra a la vigilancia de eso? No. ¿O qué debe de hacer, por ejemplo, el consumidor? Pues si al final, de repente, como usted dice, lo primero que hace es al medicamento de venta libre, ¿no? Sí, el que no está regulado. La solución aquí, Romeo, es que estos medicamentos entren en la legislación como regulación también de precios. Yo esa es la única salida que le veo a esto, porque de lo contrario vamos a seguir en esa escalada de incremento y al final usted por una gripe va a gastar. Sí, claro, es como de alguna manera, digamos, se está ahorrando del bolsillo izquierdo, pero se lo están sacando del derecho, ¿no? O sea, afortunadamente, los productos que han bajado son aquellos productos de uso crónico que usted necesita para mantener, por ejemplo, la presión en su nivel o, digamos, tratar la diabetes, o sea, enfermedades crónicas. O sea, eso, el efecto a largo plazo va a ser favorable. Pero en este momento, la persona que va y dice, bueno, mire, este tarrito que antes compraba a tanto, ahora me cobra el doble. Claro. Entonces eso de inmediato está molestando el bolsillo permanentemente. Así es que en el tema de precios... ¿Están haciendo un estudio de eso ustedes? Sí. ¿Con qué objetivo si no están regulados? No, por conocer. Es que acuérdense que nosotros tenemos que saber, la dirección tiene esa capacidad y esa misión reguladora. Nosotros tenemos que saber qué está pasando con el tema de medicamentos.
En este momento no podemos hacer nada en el tema de los precios de los medicamentos de venta libre y los insumos. Pero eso no quiere decir que no sepamos qué es lo que está pasando. Así que nosotros estamos haciendo esa investigación precisamente para concluir. Miren, no es un problema en el país, los medicamentos siguen al mismo precio, están al mismo precio que en Centroamérica, entonces tranquilos. O, por el otro lado, mire, los incrementos han sido gigantescos. Yo no sé si creo que en tu programa lo dije la vez pasada, Romeo. Nosotros terminamos el año del año pasado con las tiritas de glucosa para medir la glucosa en sangre, la terminamos a $40 y amanecimos en enero a 80. Imagínense. Y estos son productos que usted me dice, pero no son medicinas, no son insumos médicos. Pero al final, el diabético necesita estarse monitoreando permanentemente. Necesita comprarlas. Entonces, si usted, por ejemplo, antes gastaba 40 para comprar sus tiritas y le alcanzaban para 2 meses, ahora resulta que tiene que gastar el doble, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ya no se va a monitorear todos los días, si no se va a monitorear un día sí, un día no, o cada semana, y eso va en detrimento del control que usted puede tener como diabético. Entonces, al final de cuentas, el problema puede ser un problema grave si nosotros seguimos permitiendo que los insumos sigan creciendo. Por ejemplo, alguien que sea usuario de una sonda urinaria. Si antes la tenía que cambiar la sonda cada mes y le costaba $10 y ahora resulta que la sonda le cuesta $20, entonces se la va a cambiar cada 2 meses. Ok, muy bien. A ver, voy a mencionar esto nada más. En Sonsonate, una farmacia que está frente a la gasolinera Texaco, dice, le da el sol en las vitrinas toda la mañana. Esto es importante monitorearlo. Vamos con Tony a la Radio 109 para saludarle. Tony, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Romeo, qué gusto saludarte a ti y al director nacional de medicamentos, el doctor Vicente Coto. Pues aquí hay otro Coto hoy con nosotros, que es Howard Coto, ¿verdad? Solo que el Coto de Howard es con doble T, ¿verdad? Sí. O sea, no son hermanos, son como primos, más bien. Somos primos. Los Coto. Un saludo a Howard, un abrazo. Muy buenos días, doctor, y Romeo, es un gusto saludarlos. Me da también. gusto, subdirector, también saludarle. A ver, Tony, hay temas importantes respecto a la situación de inseguridad que está viviendo nuestro país. Yo creo que es importante también preguntarle al subdirector de la policía cómo está la situación en torno a Carlos Rivas, el pastor que ha sido detenido recientemente y que está recluido en las Bartolinas, entiendo, en este momento, ¿no? O sea, en eso estábamos, en este preciso momento. ¿Qué tan delicada es la situación y qué tan contundente es, subdirector, el testimonio de la víctima en este caso? Bueno, lo que sucede, Romeo, es que en este caso hemos tenido una detención en flagrancia. A veces a nivel de la opinión pública suele quedar más la duda cuando hay una denuncia de un hecho que ha pasado días atrás o semanas de violencia contra la mujer, pero en este caso la detención se hizo en flagrancia. Efectivamente, la delegación de La Libertad Centro, Santa Tecla y sus unidades realizaron este procedimiento y sí, te puedo confirmar a esta hora que él está recluido en las Bartolinas de la Subdirección de Tránsito Terrestre nuestra. ¿Sí ha practicado algún examen físico a la víctima para conocer sobre posible violencia, como lo denunció? Sí, efectivamente, la víctima fue trasladada a medicina legal, se hicieron los peritajes que comúnmente o por ley deben de hacerse y entendemos que los resultados de estos peritajes han sido o serán entregados a la Fiscalía General de la República para la presentación del requerimiento de los delitos que se le puedan imputar a él. Ya. Bueno. Entiendo que la fuente fiscal pues sería llevado él hoy a un juzgado de paz donde posiblemente podría ser acusado formalmente de los delitos de amenazas, daños, expresiones de violencia contra la mujer y otros, ¿verdad? Eso es lo que vamos a conocer hoy, el día de hoy. Al ser llevado al juzgado de paz. ¿Ustedes tienen ya algún requerimiento de esto, comisionado? Sí, sabemos que el requerimiento va a ser presentado. Eventualmente podría ser que él sea presentado también ante los tribunales hoy mismo, pero eso lo vamos a confirmar más tarde. Lo que sí puedo decir es que nosotros estamos listos en cualquier momento que se requiera por orden fiscal o del tribunal
trasladándolo a donde sea necesario. Subdirector, entendemos que la Fiscalía lógicamente ha conversado con la víctima, ¿no? Ha escuchado su testimonio. ¿La policía también lo ha hecho? En parte porque efectivamente nosotros recibimos la denuncia, es decir, realizamos el procedimiento a través de la Unimujer, que es la unidad especializada de la PNC, cuando ocurren hechos de violencia contra la mujer, que tenemos ahí en Santa Tecla, ¿verdad? Pero esto se da a nivel preliminar. Posteriormente hay declaraciones, hay tomas de entrevistas que realiza la Fiscalía, que en su momento ellos darán a conocer los detalles cuando sea prudente. Me imagino que en este momento obviamente no se hará por no entorpecer el proceso, pero sí ya la Fiscalía está preparando todo lo necesario para el requerimiento ante el tribunal. A ver, sé que esto es bastante delicado, sobre todo porque hay que esperar el debido proceso, ¿no? Que la Fiscalía lógicamente presente el requerimiento y presentar las evidencias necesarias, pero tengo que preguntarle, director, así como probablemente la policía ha conversado con la víctima, preguntarle si también ha conversado con el pastor Rivas y conoce más o menos su versión de los hechos. Bueno, inicialmente sí, pero no es algo que para nosotros sea tan trascendental. Quiero decir, Romeo, que desde el primer momento, es decir, desde que nosotros hacemos el traslado hacia la sede en Santa Tecla de las personas, hay una participación activa de la Fiscalía, ¿verdad? Y es la Fiscalía la que lleva el control de todas las acciones legales que se realizan en este caso, incluyendo la toma de entrevistas tanto al imputado como a la víctima. Solo que en esto debemos recordar que los imputados, por lo general, que ha sido el caso también, se reservan el derecho de no declarar si no es en el momento o la instancia correspondiente y frente, obviamente, a su abogado defensor. Entonces, no tenemos prácticamente nada más que lo correspondiente a la víctima, claro, que sí es lo trascendental para presentar el requerimiento legal. Ok, bueno. Tony, si vas a alguna, porque yo no sé si de repente Tony va a estas clínicas de masaje, ¿no? Reducción. No, yo estoy gordito, yo soy gordito Tony, feliz. Mira, si vas a alguna de esas, tened mucho cuidado, porque muy seriamente el director de medicamentos ha estado conversando aquí esta mañana y explicándonos que muchas de estas clínicas, por lo menos las que han visitado, tienen algunas irregularidades, están trabajando con medicamentos. Ajá, están trabajando con medicamentos que no son los adecuados. Es un tema que estuvimos abordando recientemente también con el doctor Vicente Coto, a quien veo muy activo también. Parece que hubo otras denuncias u otros decomisos en el fin de semana, doctor, sobre otro tipo de productos también. Sí, en este caso nos llamó la atención que unos productos que supuestamente son potenciadores sexuales han sido eliminados del mercado de, mercados grandes como Estados Unidos, Canadá, Europa, Ecuador, Brasil, y estos productos se han encontrado que se están comercializando ya en Centroamérica. Entonces nosotros alertamos a la población a que no se esté comprando estos productos porque no son, como dice ahí, suplementos nutricionales que actúan como potenciador sexual, sino que son cócteles de por lo menos 4 o 5 sustancias como el sildenafil, el taldenafil y algunos derivados análogos que no se han estudiado, que estaban como compuestos de estos suplementos nutricionales. Para conocimiento de la población, ¿qué nombre tienen estos productos en el mercado para que la gente los advierta? Bueno, RX, Rhino 5 Plus, Max 3 Mesen, Extensone, Weekend Warrior, Big RX, P-Bost, Naturect, Valimojo, Gold Viagra, Alpha Male y Vigor 800. Sin embargo, estas nada más son las alertas que ha sacado FDA, Health Canada, EMA y Ecuador y Brasil. Sin embargo, yo quisiera recordar que los productos que se compran por internet no tienen la seguridad, no tienen la eficacia garantizada. O sea que usted está realmente comprando un producto que no sabe. Así que en general, cualquier medicamento, aunque sea un suplemento vitamínico, si usted lo está comprando por internet, usted corre el riesgo de tener un medicamento incluso que ha sido rechazado
en otros países autoridades que han rechazado lotes y que de pronto los derivan al comercio por internet. Este es un problema que en el mundo se está viendo con lupa. En Europa es un problema gigantesco porque precisamente los potenciadores sexuales es la venta número 1 que se hace a través de internet, y se están teniendo casi cada mes reporte de parte de autoridades de medicamentos que están reportando fallecimientos por el uso de estos suplementos nutricionales que supuestamente son inofensivos y que la gente está comprando como potenciador sexual y que contiene estos productos que son de prescripción por un médico. Que tienen consecuencias adversas, ¿cómo le llaman? Reacciones adversas. Y que la gente está trayendo por internet, ¿verdad? Y que los está comercializando muchas veces en estas clínicas de las que ya hablaba Romeo. Bueno, lo que pasa es que son dos casos diferentes. Sí. En esto no estamos hablando de los productos de belleza o de las clínicas de estética. Aquí estamos hablando de que estos productos son productos que se están comercializando por internet, se están vendiendo incluso en sitios no autorizados y se está utilizando el sistema de encomiendas para traerlos al país. Nosotros ya tenemos desde hace 2 semanas, ya tenemos un análisis y un semáforo que nos está alertando cuando, por ejemplo, usted trae 1, 2 o 3 frascos que dice para uso personal, pero son productos que no están autorizados, que tienen alguna, digamos, alerta sanitaria, para que el sistema nos avise y nosotros ya no vamos a autorizar esas Muy encomiendas. Bien, Tony, muchas gracias, Tony. Saludos para ti y para el subdirector de la Policía Nacional. Un saludo, doctor. Nosotros nos quedamos aquí hablando. Bueno, nosotros hacemos una pausa comercial, regresamos en breve ya para el cierre de Hechos ahí. Con información de última hora, Alejandra Canales se encuentra en San Pedro Perulapán, donde se reporta el asesinato de un motorista de una unidad. Hay que recordar que el fin de semana también fue asesinado un elemento de la Policía Nacional Civil aquí en la capital y tras eso desplegó un gran operativo la Policía Nacional Civil. Pero ahora nos vamos hasta San Pedro Perulapán. Alejandra, adelante, te escuchamos. Hola, así es, me encuentro en el cantón La Esperanza, San Pedro Perulapán, Cuscatlán. A pocos metros de donde estoy en este momento se registra la escena del homicidio dentro de un bus de la ruta 524. Se trata de el cobrador, quien pues se trasladaban con el segundo viaje y fue asesinado a quemarropa. Según información, también el motorista resultó lesionado y ha sido trasladado a un centro asistencial. Hasta este momento la policía no tiene claro cuál es el móvil del crimen, pues algunos miembros de la familia aseguran que el cobrador habría recibido amenazas que no tienen nada que ver con la denominada renta, sino que de otro tipo. Sin embargo, otros miembros de la familia dicen de que pudo haber sido una confusión porque hace 8 días atacaron al bus que sale antes de esta unidad, o sea, el primer viaje de la ruta, y pues pudo haber sido una confusión y que esta vez intentaron volver a atacar a la primera unidad. Aún no se tiene claro, es información en desarrollo, pero en la emisión de las 8 de la noche vamos a llevarles todos los detalles. Solo rápidamente te digo las identidades de las personas. El fallecido tiene alrededor de 44 años y se trata específicamente de, permítame, José Alberto Carpio, de 44 años, y el motorista que está lesionado, Juan de la Cruz Pacheco. Muchas gracias, Alejandra, por esa información. Bueno, en la emisión del mediodía también tendremos ampliación de esa información y, por supuesto, en la emisión de la noche, tal como tú lo dices. Buenos días, Alejandra. Buenos días. Llegamos al final, doctor Vicente Coto, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Romeo, por la oportunidad que nos da de comunicarnos con la audiencia y un abrazo para todos. Feliz día. Es todo, feliz día. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.